Bien, colocamos entonces para esta sesión. Continúan problemas. Entonces tenemos acá el problema siguiente que corresponde al número 6. Abrimos signo de interrogación. E, D, E. Esa es diferencia de potencial. Debe aplicarse a los extremos de un conductor de 5 ohmios de resistencia para que suministre la corriente $720 coulomb cada medio minuto. Bien, ahí tengo el texto del problema 6. Entonces tenemos los siguientes datos. Escribimos entonces datos. ¿Qué datos tengo? Me piden la diferencia de potencial, que es el voltaje. En la interrogante me dan una resistencia de 5 ohmios. Colocamos 5 y el símbolo de ohmio, que es el omega. Nos dan una carga de ¿cuánto? De 720 coulomb. Y me dan un tiempo de medio minuto, que se puede escribir 0,5 minutos. Esos serían los datos. Ahora vamos a los cálculos. Está llegando Nancy Franco. Ya estuvo. Algo tiene el problema de internet. Cálculos. Que primero hacemos una conversión. Hay un valor que no está en el sistema internacional, entonces hay que convertirlo. Entonces hacemos la conversión. En este caso es del tiempo. El tiempo está en minutos y hay que ponerlo en segundos. 0,5 minutos lo vamos a multiplicar por la equivalencia, ¿no? Aquí sería 60 segundos, que tiene un minuto. Entonces eliminamos los minutos y esto nos va a dar 30 segundos.
Ya ese es el procedimiento para la conversión de los minutos en segundos. Entonces tenemos en cuenta que el tiempo es 30 segundos. Ahora sí vamos a calcular la intensidad que vamos a necesitar. Intensidad de la corriente. La fórmula que ya sabemos es la carga sobre el tiempo. Entonces, la carga es 720 coulomb dividido para el tiempo 30 segundos. Eh, 720 para 30, puedo eliminar el 0 y me queda 72 para 3, que me daría 24. Y coulomb sobre segundo, eso me da amperio. Entonces yo tengo una intensidad de 24 amperios. Finalmente, calculo la diferencia potencial o voltaje. Para eso yo recuerdo la ley de Ohm. La resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Esa es la ley de Ohm. De aquí despejo voltaje o diferencia potencial que llamamos, es igual a la resistencia por la intensidad. Entonces, la resistencia es 5 ohmios por la intensidad 24 amperios. Bien, pero recuerde que la expresión que reemplaza al ohmio sería 5 ohmios, y ohmio es, en este caso, voltios sobre amperio. Y al multiplicarlo por los 24 amperios, pues allí se va a eliminar el amperio. Entonces se simplifica el amperio y me va a dar 5 por 24, 120 voltios. Esto sería la respuesta al problema. ¿Cuánto es la diferencia potencial? 120 voltios. Así desarrollamos, en este caso, llegando Vázquez, el problema 6. Muy bien, vamos al problema 7. Digitamos el problema número 7. Y este dice así: se desea construir una resistencia de 300 ohmios. Alejandro Nogales está llegando. Nogales. Ya. Le damos la admisión porque está llegando tarde. Seguimos. Se desea construir una resistencia de 300 ohmios. De 300 ohmios. Con alambre que presenta, aquí corregimos que
presenta a ver, que dice que presenta una sección de 2 milímetros cuadrados. De 2 milímetros cuadrados. Ahí viene una interrogante. ¿Cuántos metros de alambre deben tomarse si se construye de Constantin cuya resistividad es de 0,50 ohmios dice milímetros cuadrados. Hola, profe, buen día. Buenos días. Disculpe el atraso, es que no podía abrir la computadora, no sé por qué, me salía que sí, pero obvio pues me cerraba cada rato. Sí, hay problemas de internet ahorita. Cuadrados sobre metros. Esto es signo de interrogación cerrado. Bien. Hasta ahí el problema número 7. Vamos a analizarlo. Dice, se desea construir una resistencia de 300 ohmios con alambre que presenta una sección de, aquí faltó el 2, aquí es 2, de 2, colocan el número 2 aquí, ¿ah? De 2 milímetros cuadrados. ¿Cuántos metros de alambre deben tomarse si se construye de Constantin cuya resistividad es de 0,50 ohmios milímetros cuadrados sobre metro? Bueno, ustedes saben que una resistencia, si han visto alguna vez algún aparato electrónico abierto, son bobinas, o sea, ¿qué le digo? Rollos de alambre envueltos que producen un campo magnético. En este caso, hablamos es de la cantidad de alambre que podemos enrollar para que forme una bobina que ofrezca una resistencia al paso de la corriente de 300 ohmios. Este alambre es de Constantin. Constantin es una aleación de algunos metales que tiene una característica, una resistividad. Para cada material existe un valor y por eso se han construido tablas de resistividad. En todo caso, para que ustedes tengan la idea, resistencia cuando está construida es una bobina, ¿no? Un embobinado. Entonces vamos a sacar los datos. Veamos qué datos tenemos en este nuevo problema. Tenemos una resistencia que queremos construir de 300 ohmios. Entonces colocamos R igual 300 omegas. La sección siempre la representamos con la letra A, que significa área. Es de 2 milímetros cuadrados. De 2 milímetros cuadrados, le escribimos así. ¿Cuántos metros de alambre? Eso nos están preguntando, es longitud.
La longitud me preguntan. Y nos dan una resistividad, eso lo representamos simbólicamente con una letra griega, Rho. Entonces, Rho es 0,50, dice ohmios, o sea, omegas, por milímetros cuadrados, o sea, sería m cuadrados, todo esto sobre metro. Así expresamos la unidad de la resistividad. Vamos con los cálculos. Entonces escribimos cálculos. Hay una fórmula que nosotros establecimos y fue presentada en las diapositivas que dice que la resistencia es igual a la resistividad, que sería Rho, por la longitud del conductor dividido para el área de la sección. O sea, L sobre A. Esa sería una fórmula que por primera vez la estamos utilizando. De aquí vamos a despejar L, que es la pregunta. Entonces L va a ser igual, va a quedar en el numerador, resistencia por el área dividido para la resistividad, que se pone Rho. Entonces, reemplazamos la resistencia 300 ohmios. Escribimos entonces 300 omegas por el área, que es 2 milímetros cuadrados. Sería mm al cuadrado, dividido para la resistividad, que es 0,50. Y esto le complementamos con la unidad que es ohmio por milímetros cuadrados sobre metro. Entonces eliminamos los milímetros cuadrados por simplificación y también el ohmio. Luego hacemos las operaciones y sería 300 por 2, 600. 600 dividido para 0,50. Y ya la unidad de medida aquí me quedó metros. Entonces dividimos 600 para 0,50, me da 1200 metros. 1200 metros viene a ser entonces la longitud del alambre que necesitamos para que produzca esa resistencia. O sea, podemos construir con 1200 metros de ese alambre de Constantan. Muy bien. Hasta ahí entonces el desarrollo del problema 7. Vamos al problema 8. Problema 8 lo vamos a digitar. Y esto dice así. ¿Qué sección? ¿Qué pasó con Mayumi Zapata? ¿Tiene problema de internet? Sí, profe, se la vi. Bueno. ¿Qué sección debe tener un alambre de resistividad
0,52 ohmios milímetros cuadrados sobre metro para que un rollo de 10 metros presente una resistencia de 120 ohmios. Bueno, ahí tengo yo el problema 8. Vamos a sacar los datos. Entonces, los datos de este nuevo problema serían los siguientes. ¿Qué sección? O sea, eso es área, ya lo dijimos. Cuando nos preguntan qué sección, entonces área. Nos dan una resistividad, es Rho. Rho es resistividad. 0,52. 0,52. ¿Qué cosas son estos? Ohmios, o sea, escribimos omega, milímetros cuadrados, sobre metros. Y luego dice un rollo de 10 metros, eso es longitud, 10 metros. ¿Qué otro dato tengo? Resistencia. Resistencia R, 120 ohmios. Ok, tenemos entonces los datos. Vamos a los cálculos. Muy bien. Una vez que ya tengo registrados los datos, vamos a los cálculos. La fórmula que acabamos de aprender, resistencia igual a resistividad por la longitud sobre el área o la sección. De aquí despejamos el área. Entonces, al despejar el área, va a quedarme resistividad por la longitud, este es por, dividido para la resistencia. Entonces, al reemplazar, vamos a obtener lo siguiente. La resistividad, 0,52. Este es ohmios, milímetros cuadrados, sobre metro. Y eso multiplicamos por la longitud, 10 metros. Debajo, o sea, en el denominador, la resistencia de 120 ohmios. Entonces se va a eliminar el metro con el metro y ohmio con ohmio. Me va a quedar milímetro cuadrado. Entonces, hasta eso es lo lógico, ¿no? Si que estamos buscando el área, tiene que estar en unidades cuadradas. Entonces, 0,52 por 10 sería 5,2. 5,2
sobre 120. Y esto ya me quedó en milímetros cuadrados. Al dividir, pues ya tenemos la respuesta. 0,043. 0,043. ¿Esto qué son? Milímetros cuadrados. Esa sería la respuesta. ¿Qué responde pues a la interrogante del problema? Muy bien. Nos toca el problema 9. Problema 9. Vamos entonces a pasar a otra pizarra. Muy bien. Digitamos el problema 9. Y este dice así. Un alambre de 12 metros de longitud. Un alambre de 12 metros de longitud y 1 milímetro de diámetro. Y 1 milímetro de diámetro. Presenta una resistencia de 1,5 ohmios. Luego dice hallar la resistencia de otro alambre del mismo material que tiene 50 metros de longitud y 0,5 milímetros. Oliver Lian, ¿qué le pasó a Oliver Lian que está llegando recién? Lian. Problema de internet. 0,5 milímetros de diámetro. Bueno, hasta ahí el texto del problema 9. Un alambre de 12 metros de longitud y 1 milímetro de diámetro presenta una resistencia de 1,5 ohmios. Hallar la resistencia de otro alambre del mismo material que tiene 50 metros de longitud y 0,5 milímetros de diámetro. Ese es el texto. Muy bien. Vamos a los datos. Entonces escribimos datos. A ver, en este nuevo problema tengo yo una longitud L de 12 metros. Hay un diámetro que vamos a identificarle con la letra D, de diámetro. 1 milímetro. 1 mm, 1 milímetro. Y hay una resistencia R de 1,5 ohmios. 1,5 ohmios. Luego dice hallar la resistencia nuevamente, entonces esta es otra resistencia. Le vamos a diferenciar colocando R'. Es la pregunta.
de otro alambre del mismo material que tiene una longitud de 50 metros. Entonces, aquí sería L', porque ya es otra longitud, 50 metros. Y hay otro diámetro, entonces colocamos D'. D', 0,5 milímetros. Muy bien, esos serán los datos que se presentan en el problema. Veamos los cálculos. Escribimos entonces cálculos. Bueno, notamos lo siguiente, que hay una fórmula para la resistencia que relaciona la longitud del área, que ya la hemos empleado en los ejercicios anteriores. Resistividad es igual a que a la resistividad multiplicada por la longitud y esto sobre el área. Ya, esto sería para un caso. Para el otro caso, R' sería igual a la misma resistividad, porque se trata del mismo material, por L' dividido para A'. O sea, tendríamos dos casos de resistencia. El uno que trabaja con L y el otro con L'. Y el uno trabaja con A y el otro con A'. Bueno, en ambos casos vamos a despejar lo que no se diferencia, que es el material. Y eso es con la resistividad. Entonces aquí sería resistividad igual, a ver cómo sale aquí el despeje, R por A, R por A dividido para L, ¿verdad? Ya, ese es en el primer caso. En el segundo caso, si yo despejo resistividad, va a quedarme entonces R' por A', aquí por, dividido para L'. Bien, como por ambos lados yo voy a obtener el mismo valor que es de resistividad, porque se trata del mismo alambre en su naturaleza, o sea, es la misma, el mismo material. Entonces yo puedo esto hacer que se plantee una sola ecuación, ¿correcto? Entonces aquí tendríamos lo siguiente. Bueno, ahí hago una flechita construida manualmente. Sería R por A, R por A, sobre L debe ser igual a R' por A' dividido para L'. O sea, lo que igualar, ¿no? Igualar los dos resultados y se forma una sola ecuación. Muy bien. ¿Qué es lo que busco de esta ecuación? Despejar R', que es la pregunta del problema. Entonces, al despejar R', me va a quedar, a ver, R por A, R por A y por L'.
Y eso lo dividimos para A' por L. Ya, ahí ya tengo aparentemente una fórmula para hallar R', que es la pregunta del problema. Pero si usted revisa los datos, no tiene el área, no tiene el área. En vez del área le están dando diámetro. ¿Eso qué significa? Que usted debe calcular el área usando el diámetro. Como es un alambre, se entiende que la sección es circular y por lo tanto, usted debe recordar en geometría cómo sacar el área de un círculo cuando nos dan el diámetro. Entonces, vamos a reemplazar eso. R' igual sería R por el valor de A, que cuando nos dan el diámetro es pi, el área del círculo, ¿verdad? Pi sobre 4 por diámetro cuadrado. Eso reemplaza el área. Y por L' que tiene arriba en la forma. Y área prima serían también pi sobre 4 por diámetro prima al cuadrado y por L. Este pi sobre 4 pues ya se puede simplificar porque tiene arriba y abajo y me va a quedar solo R' igual a R por el diámetro de al cuadrado por L'. Y eso dividido para el diámetro prima, este prima, elevado al cuadrado por L. Ahora sí ya puedo reemplazar porque ya tendría todos los datos. Entonces, al reemplazar, ya podemos operar. Sería entonces R' igual, vamos a ver, ¿qué tenemos primero? A ver la fórmula que llegamos. R por D cuadrado y por L'. Es lo que tenemos que seguir la fórmula, ¿verdad? El valor de R es 1,5 ohmios por el valor de D es 1 milímetro. 1 milímetro elevado al cuadrado y por la longitud prima, que es 50 metros. En la parte de abajo tengo yo, en este caso, el diámetro prima al cuadrado sería 0,5 milímetros también al cuadrado por L, que es 12 metros. Hay que resolver esos cuadrados. Entonces tendríamos R' igual a 1,5 ohmios por 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1. Sería 1 milímetro cuadrado por
50 metros. Y abajo tendríamos que resolver eso, sería 0,25 milímetros cuadrados por 12 metros. Aquí se puede eliminar el milímetro cuadrado, el metro, y me va a quedar ohmio, que es la unidad de resistencia. ¿Estamos bien? Entonces, en la parte de arriba, 1,5 por 50 daría 75. Y estos serían ohmios. Y 0,25 por 12 sería 3, ¿verdad? Entonces, 75 para 3 es 25. La respuesta es 25 ohmios, que sería la solución del problema 9. En este problema, pues, hubo que hacer una deducción, un análisis para encontrar una fórmula única, en virtud de que nos daban dos condiciones, ¿no? Para el mismo material, dos condiciones. Primero, le daban una longitud y una sección, y luego cambió de longitud y sección, pero no de material. Entonces, cuando no se cambia de material, hablamos de la misma resistividad. Por eso despejamos resistividad en ambas condiciones, igualamos y determinamos la fórmula. Eso sí, trabajando con el área de un círculo, porque la sección del alambre siempre es circular. Muy bien. Pasamos al problema 10. Problema 10. Este problema dice de la siguiente manera: un alambre de platino presenta una resistencia de 10 ohmios. A la temperatura de 20 grados centígrados. Y si se introduce en un horno la resistencia aumenta en 5 ohmios. Calcular la temperatura del horno si el coeficiente térmico del platino es de 0,0039 1 sobre grados centígrados. Bueno, es un nuevo texto. Ya aquí funciona la temperatura. Ustedes saben que la resistencia eléctrica aumenta, se aumenta la temperatura. Y no, digamos, en un horno como se presenta en el caso del problema. Si se introduce cables que conducen electricidad en un horno, ten en cuenta que la resistencia va a aumentar, porque la resistencia aumenta
al aumentar la temperatura. Muy bien, vamos a ver en este caso. Datos. Tenemos entonces los siguientes datos. Hay una resistencia de 10 ohmios. Ya, tenemos una resistencia de 10 ohmegas. Tenemos una temperatura de 20 grados centígrados. Esto es fuera del horno, ¿no? Y se introduce en un horno, la resistencia aumenta en 5 ohmios. Entonces aquí tengo otra resistencia, otro valor. Se aumentó en 5, entonces se hace 15. Se hace 15. Aumentó 5. Nos preguntan cuál es la temperatura ahora. Entonces T' vendría a ser la interrogante. Y nos dan una constante que se llama coeficiente térmico. Esto se le reconoce con alfa, ya no es con rho. Es alfa cuando se refiere a temperatura. 0,0039 y la unidad es 1 sobre grados centígrados. Bien, esos son los datos. Vamos a los cálculos. A ver, tengo una nueva fórmula que la presentamos en las diapositivas. Resistencia igual a resistencia inicial 1 más alfa por temperatura. La resistencia inicial es cuando el material está a 0 grados centígrados. Eso no lo tenemos, entonces vamos a calcular. Resistencia inicial, despejando de esta fórmula, sería la resistencia, llamémosle final, dividido para 1 más alfa por temperatura. Entonces, al reemplazar, yo tendría 10 ohmios para 1 más coeficiente térmico 0,0039 1 sobre grados centígrados por la temperatura 20 grados centígrados. Entonces hasta acá la fracción, ¿verdad? Se elimina el grado centígrado. Y entonces yo tendría que hacer la operación aquí. Hágalo en la calculadora. Le va a salir 9,276 ohmios. Ya, esta sería la resistencia inicial. Recuerde, resistencia inicial es la que se encuentra a 0 grados centígrados. Muy bien. Ahora, utilizando para el caso de la introducción al horno, sería R' igual a R sub 0 por 1 más alfa por T', ¿no? Porque ya es otra temperatura. De aquí voy a despejar T', que es lo que busca el problema.
Entonces destruyo el paréntesis. Al destruir el paréntesis va a quedar R igual R sub 0 más R sub 0 alfa y T', ¿no? De aquí voy a despejar el término que tiene T', o sea, sería R sub 0 alfa T' igual a R menos R sub 0. Despejo T' y tendríamos R menos R sub 0 dividido para R sub 0 alfa. Entonces reemplazo y tendríamos lo siguiente. El valor de R, a ver, R' sería aquí, ¿no? Pues me he olvidado de ponerle el prima. Es R'. R' es 15. 15 ohmios. Menos R sub 0, 9,276 ohmios. R sub 0, nuevamente 9,276 ohmios por el valor de alfa 0,0039 1 sobre grados centígrados, ¿no? Bueno, ahí hacen los trabajos de cálculo paso a paso. Arriba le va a quedar ohmios. Ese ohmio se elimina con el ohmio de abajo. Y va a quedarle solo grados centígrados. Esto, al hacer la operación, finalmente debe quedarle como respuesta 158 grados centígrados. Esto aproximadamente. Entonces, la respuesta al problema es 158 grados centígrados. Y hasta ahí llegamos porque el tiempo se agotó. Entonces, tenga en cuenta que R sub 0 es la resistencia a 0 grados centígrados. Y cuando no se tiene, hay que calcular. Una vez que tenga ese valor, pues procede a aplicar la misma fórmula con las otras condiciones, despejar la temperatura que le están pidiendo, reemplazar y así se tiene la respuesta. Hasta ahí la clase de hoy. Vamos a dejar por ahí.